Como piloto, te entrenas toda tu carrera para ese único momento, esa única vez cuando el destino, la circunstancia y la mala suerte se unen para obligarte a salvar el día. Pero ¿qué sucede si en ese momento no te has preparado en absoluto y en cambio te toma completamente desprevenido? Manténganse al tanto. El 6 de marzo de 2003, una tripulación de Air Algérie de 2 pilotos y 4 miembros de cabina se preparaba para un vuelo doméstico de 2 tramos partiendo de Tamanrasset, Argelia, con una breve parada en Gardaya antes de llegar a su destino final, Argel. El vuelo se había retrasado casi 3 horas debido a un problema con una bomba hidráulica del sistema B, pero el Boeing 737-200 que iban a volar estaba en aparentemente buen estado técnico. Era un avión razonablemente viejo que había sido entregado nuevo a Air Algérie en diciembre de 1983, lo que significa que tenía casi 20 años, pero se mantenía de acuerdo con el manual de mantenimiento y no tenía diferidos abiertos el día del vuelo. Estaba equipado con 2 motores de turbina bajos con conductos JTA Delta 17 Alpha que también estaban en revisión, pero tenían mucho tiempo de uso, con el motor izquierdo habiendo acumulado más de 30.000 horas y el derecho cerca de 23.000, y el estado de ese motor izquierdo jugará un papel realmente importante en esta historia. No obstante, por un retraso, el capitán no asistió al briefing con el resto de la tripulación. Sin embargo, llegaría un poco más tarde cuando se solucionara un problema con la bomba hidráulica. Esto implicaba que la primera oficial, quien llegó a tiempo, se quedó para completar sola todos los preparativos previos al vuelo. Esto incluía revisar el clima para los 2 vuelos, que estaba bien, pero la temperatura aumentaba constantemente. Y dado que el aeropuerto de Tamanrasset estaba situado bastante alto, a una altitud de alrededor de 4.500 pies, la altitud de densidad ahora se estaba convirtiendo en un factor importante. La altitud de densidad es la altitud corregida por temperatura con la que se calcula el rendimiento de la aeronave y puede impactar significativamente el ascenso, despegue y distancia de aterrizaje requerida. Porque dado que el aire con mayor temperatura tiene menos densidad, significa que efectivamente hay menos moléculas de aire moviéndose alrededor de las alas, así como a través de los motores, causando menos elevación a una velocidad dada, así como menos empuje. Esto significa que la aeronave en clima caliente necesitará acelerar a una mayor velocidad utilizando menos empuje disponible antes de poder despegar, lo que implicará una mayor distancia de despegue o menos capacidad para llevar peso. Con el retraso, la aeronave ahora partiría alrededor de las 14 horas, la hora más caliente del día, con temperaturas de 25 grados Celsius. Ahora, eso puede no parecer mucho, pero a esta mayor altitud del aeropuerto en realidad puede marcar una gran diferencia, especialmente con la aeronave pesada. Pero estos cálculos debían verificarse antes del despegue y si el avión estaba sobrecargado, siempre se podía descargar equipaje o carga, así que la primera oficial no estaba muy preocupada. Sin embargo, ella siguió revisando la información y no encontró nada destacable en los términos de los planes de vuelo. La primera oficial tenía 44 años en el momento de este vuelo y había acumulado un total de 5.219 horas de vuelo, de las cuales 1.292 habían sido voladas en el 737-200. El capitán que ahora estaba esperando tenía 48 años y había volado 10.760 horas, pero solo había sido capitán en el 737 durante alrededor de 1.100 horas, por lo que en realidad tenía menos experiencia en el tipo que la primera oficial. Y, curiosamente, también estaba operando como primer oficial en el Boeing 767 dentro de la misma compañía y había estado volando alrededor de 31 horas en ese avión durante los 30 días anteriores a este vuelo. La primera oficial y la tripulación de cabina finalmente comenzaron a caminar hacia el avión y también comenzaron a prepararlo para la salida. Naturalmente, dado que ella era la única piloto allí, la primera oficial se preparó para operar como piloto en vuelo para el primer tramo y completó toda la configuración inicial y el recorrido por sí misma. También pidió al repostador que cargara 4.6 toneladas de combustible, llevando el combustible de salida a cerca de 10 toneladas. Y este combustible, junto con los 97 pasajeros, llevaría el avión a un peso de despegue de 48.708 kilos, que estaba a solo unos 800 kilos del peso máximo de despegue del avión. Eso vale la pena tenerlo en cuenta. Finalmente, el capitán apareció y accedió a permitir que la primer oficial volara la primera etapa.
Y mientras ella continuaba preparando todo, en lugar de ayudar, él comenzó a hablar con el sobrecargo sobre algunas otras cosas no relacionadas. El sobrecargo había llamado a casa antes y le había dicho a su hijo de 17 años que llegaría tarde debido a problemas técnicos con el avión. Esta llamada sería mal interpretada por la prensa local más tarde. Finalmente, el equipo de mantenimiento completó el trabajo en la bomba hidráulica y la tripulación comenzó a embarcar a los 97 pasajeros programados para el vuelo. En realidad, se habían reservado 100 pasajeros, pero 3 de ellos habían encontrado algún tipo de problemas con los documentos durante el proceso de registro y por lo tanto se les había negado viajar. Entre los pasajeros que se les permitió abordar estaba un recluta de 28 años que había sido asignado a un asiento en la última fila frente al galley de la cola del avión. No prestaba mucha atención a la charla de seguridad que estaba dando la tripulación de cabina y en su lugar decidió simplemente relajarse sin abrocharse el cinturón de seguridad, algo que tendrá consecuencias profundas para él más adelante. En la cabina, la primer oficial ya había configurado y calculado el rendimiento. Cuando llegó el manifiesto de carga, ella detectó varios errores, incluyendo una discrepancia de 1 tonelada entre el combustible calculado y el real, y errores en el número de pasajeros, pero ya había sido corregido. Con todo listo, ella inició el briefing de salida anunciando las velocidades de despegue, incluyendo la velocidad de decisión V1 de 144 nudos, velocidad de rotación, 146 nudos y una velocidad de ascenso con un solo motor V2 de 150 nudos. Estas eran velocidades muy altas para un 737-200, pero como mencioné, eso se debía a la alta altitud de densidad y al peso de la aeronave. Debido a esto, también informó al capitán que necesitarían usar una relación de presión del motor de 2.18, lo que significaba empuje total. Después de que ella lo mencionó, intentó continuar con la información, pero fue interrumpida por el capitán, quien no estaba interesado en escuchar el resto en absoluto y en cambio simplemente continuó su conversación que estaba teniendo con el sobrecargo, quien por alguna razón todavía estaba presente en la cabina. Esto significaba que el resto de la información nunca se completó y en cambio, finalmente se completaron las verificaciones antes del inicio y la primer oficial llamó a la torre para informar que ahora estaban listos para el remolque e inicio. Y en algún momento alrededor de aquí, el capitán también había decidido que quería que su amigo, el sobrecargo, se quedara en la cabina para el despegue y que así pudieran continuar su conversación. Esto significaba que el sobrecargo ahora estaría ocupando el asiento plegable del medio en la cabina en lugar de su asiento de cabina de pasajeros mientras el avión comenzaba a rodar. Ahora, aquellos de ustedes que son espectadores frecuentes de mis videos porque se han suscrito al canal, probablemente están comenzando a retorcerse un poco en sus asientos ahora, y eso es por muy buenas razones y les contaré todo sobre ellas después de esto. A las 14:08 y 36 segundos, la tripulación completó los procedimientos de retroceso y arranque, y recibió instrucciones de la torre para rodar hacia el punto de espera de la pista 02. El viento en superficie se informó de los 330 grados a 12 nudos, lo que significa un ligero viento cruzado desde la izquierda, pero por lo demás el clima era absolutamente perfecto. Mientras el avión comenzaba a rodar, la primera oficial continuó intentando seguir los procedimientos de operación estándar, pero el capitán y el sobrecargo aparentemente no estaban interesados en eso en absoluto, y esto simplemente me hace hervir la sangre. En un Boeing 737 hay 4 miembros de la tripulación de cabina por una razón específica. La idea es que deben resguardar todas las salidas de emergencia principales en caso de una evacuación y también para ayudar a organizar y lidiar con cualquier problema que pueda surgir en la cabina de pasajeros. El sobrecargo, el tripulante de cabina más antiguo y el tercero en la cadena de mando, después del capitán y el primer oficial, es el encargado de ese trabajo. Por lo tanto, que el sobrecargo elija permanecer en la cabina durante una de las fases más críticas de cualquier vuelo es simplemente completamente inaceptable. Y en segundo lugar, desde la sesión de briefing previa al vuelo hasta que los pilotos completamos la última lista de verificación de apagado del día, nuestro enfoque debe estar únicamente en la seguridad del vuelo. Ahora, podemos charlar un poco sobre cosas no relacionadas durante el vuelo. Por supuesto que podemos, especialmente durante el crucero, pero durante el briefing y en las fases estériles del vuelo, definitivamente no. Y hay muy buenas razones para esto.
Si observamos lo que ha sucedido hasta ahora en este ejemplo, el hecho de que el capitán interrumpiera el briefing de salida indica que no consideraba que esa sesión tuviera una gran importancia. Pero el problema es que no importa cuán acostumbrado estés a volar una salida específica o a lidiar con un aeropuerto, el briefing juega un papel enormemente importante en proporcionar enfoque y facilitar la gestión de recursos de la tripulación. Durante el primer vuelo del día, solemos realizar un briefing de emergencia y repasar todos los elementos necesarios en caso de que algo salga mal. Esto despertará la memoria muscular y traerá de vuelta al enfoque cualquier procedimiento oxidado y aclarará los roles de cada miembro de la tripulación en caso de que ocurra algo inesperado. Este briefing de emergencia se repite nuevamente en una forma abreviada durante el rodaje para asegurarnos de que este sea el último briefing que escuchemos antes de la salida. Y además de todo eso, a menudo también hay procedimientos especiales de fallo del motor que difieren entre cada aeropuerto y deben seguirse en caso de que ocurra un fallo del motor. Estos pueden ser específicos de la empresa o definidos por el aeropuerto. Y en el caso del aeropuerto de Tamanrasset, el procedimiento desde la pista 02 era subir directamente al VOR de Tango Mike Sierra y luego girar a la izquierda con rumbo 239 grados y subir por encima de la altitud mínima del sector de 5.036 pies. Nada de eso se había informado antes del arranque del motor y mientras el avión ahora rodaba hacia el punto de espera, el capitán y el sobrecargo nuevamente lo ignoraron y simplemente continuaron su charla privada. Obviamente no sabemos lo que estaba pensando la primera oficial en este punto mientras el avión estaba rodando, pero dudo que estuviera muy contenta con eso. E incluso si ella estaba mentalmente preparándose sobre cómo volar la salida y qué hacer en caso de una emergencia, esto sería de poca ayuda si el capitán, que era el piloto al mando, no estaba preparado, y veremos a qué me refiero con eso muy pronto. Finalmente el avión llegó al punto de espera y a las 14:12:30 la primera oficial informó a la torre que estaban listos para partir. El controlador de la torre autorizó a la tripulación a alinearse y despegar en la pista 02 con viento de los 330 grados a 12 nudos. La tripulación verificó la configuración de flaps 1 para el despegue y el primer oficial repitió la autorización mientras se alineaban en la pista. Lo que nadie sabía en esta etapa era que dentro del motor izquierdo ya había comenzado a desarrollarse un gran problema. Varias pequeñas grietas habían comenzado a formarse en las aspas de la turbina de alta presión situada justo detrás de las cámaras de combustión. Estas grietas se habían formado debido a la fatiga térmica y se habían cubierto con una capa de coque viejo, que es un tipo de residuo sólido negro que se forma cuando el aceite se oxida y se descompone debido a temperaturas extremas. Y esto había permitido que las grietas pasaran desapercibidas, y es posible que hubieran comenzado a formarse después de la última revisión del motor. Nadie nunca lo sabrá realmente. De cualquier forma, los pilotos lo desconocían y el capitán alineó el avión con la línea central, ajustando los niveles de empuje del motor a 1.2 relación de presión del motor para estabilizarlos. La primer oficial gritó estabilizado, lo que provocó que el capitán estableciera el empuje de despegue y los dos motores rugieran a plena potencia, mientras la primera oficial gritaba tengo los controles. La aeronave comenzó a acelerar por la pista y al principio todo parecía completamente normal. El capitán gritó, tienes un 90, un 100, y luego unos segundos después, 5-1, rotar. La primera oficial respondió rotando la aeronave lentamente a unos 3 grados por segundo hasta una actitud inicial de aproximadamente 18 grados. La aeronave alcanzó 160 nudos. 5 segundos después del despegue, el primer oficial solicitó retraer el tren de aterrizaje. Pero casi exactamente al mismo tiempo que ella hizo eso, varias de las aspas dentro de la turbina de alta presión del motor número 1 de la izquierda se fracturaron repentinamente. Cuando lo hicieron, provocó una pérdida inmediata de empuje del motor número 1, ya que la turbina se ralentizó dramáticamente. Esto también significó que las aspas de la turbina de la segunda etapa detrás de la primera sufrieron graves daños por los escombros y, dado que ahora no había una primera etapa para expulsar el aire, la segunda etapa recibió todo el aire caliente que salía directamente de la cámara de combustión sin tener a dónde ir. Sin el enfriamiento normal de la corriente de aire, esas aspas comenzaron a derretirse debido al increíble calor y todo este proceso ocurrió en cuestión de segundos.
Ahora bien, esto no fue algo positivo, pero tampoco fue catastrófico. La falla se contenía dentro del motor izquierdo y no había fuego, y el motor derecho aún proporcionaba toda la potencia de despegue. Este es un escenario para el cual todos los pilotos se entrenan cada 6 meses y, aunque es extremadamente raro, está bien dentro del rendimiento de la aeronave siempre y cuando se maneje de manera rápida y correcta. Pero aquí los resultados de la mala preparación de la tripulación comenzarían a mostrar realmente sus verdaderos efectos. Cuando ocurrió la falla del motor, la aeronave se desvió unos 12 grados a la izquierda debido al efecto del empuje asimétrico del motor derecho que aún funcionaba y el motor izquierdo que ahora estaba inactivo. La primera oficial reaccionó a esto empujando el timón derecho y corrigiendo la aeronave de nuevo a la derecha, y recuerda que ya había pedido que se retraiga el tren de aterrizaje justo un segundo antes de que ocurriera la falla del motor. Pero el capitán había pasado por alto esto completamente, o se sorprendió tanto por el fuerte estruendo repentino y el desvío que lo olvidó por completo. La primera oficial soltó algunas exclamaciones mientras ahora luchaba con la aeronave averiada y también preguntó: ¿qué está pasando? En una cabina de mando operativa, este fallo debe ser seguido por acciones muy específicas. El piloto que está volando necesita concentrarse en pilotar el avión y hacerlo ascender de manera segura lejos del suelo. Por otro lado, el piloto que monitorea debe asegurarse de que el avión asciende de forma segura y luego apoyar al piloto que vuela, retrayendo el tren de aterrizaje una vez confirmada una tasa positiva de ascenso y cancelando advertencias que puedan distraer. Los primeros 400 pies del despegue deben dedicarse únicamente a volar el avión y asegurarse de que la configuración es correcta y de que el avión está ascendiendo de manera segura. Al superar los 400 pies, el piloto a cargo debe solicitar la selección de rumbo y reportar la falla mientras continúa enfocado en pilotar la aeronave. El piloto que está monitoreando debería entonces comenzar a intentar diagnosticar la falla y realizar cualquier elemento de memoria que pueda necesitar hacer de una manera rápida pero controlada, mientras también verifica estas acciones con su colega. Este caso es en realidad un gran ejemplo de por qué tenemos elementos de memoria, ya que un daño severo como este, donde el motor se está derritiendo esencialmente, puede ser detenido de empeorar moviendo la palanca de arranque del motor a corte para detener el flujo de combustible. ¿Pero crees que esto sucedió? No, lamentablemente no ocurrió. Por otro lado, solo 5 segundos después de la falla, el capitán tomó los controles de la primera oficial y siguió inclinándose hasta los 18 grados. Entonces, algunos de ustedes podrían pensar que esto sería lógico que hiciera el capitán. Al final, como piloto al mando, tiene la prerrogativa de tomar el control, especialmente si la primera oficial enfrenta dificultades. Pero es importante recordar algunas cosas primero. Número 1, el capitán no tenía idea en este punto de qué estaba causando realmente los problemas de manejo para la primer oficial. Escuché un golpe y sentí un desvío, pero no tuve suficiente tiempo para evaluar la situación. Número 2, la primera oficial estaba preguntando qué estaba pasando, estaba manejando la situación de acuerdo a su entrenamiento y de una manera bastante buena. Es profundamente difícil tomar el control durante una emergencia, que incluye manejar dificultades cuando no has estado manejando la aeronave desde el principio. Una falla en el motor o problemas de control de vuelo pueden manifestarse de diversas formas según su causa. Por lo tanto, cambiar los controles a baja altitud puede ser difícil, incluso si sabes lo que ocurre. Y este capitán no lo sabía. El avión aún ascendía y la primera oficial solicitó retraer el tren de aterrizaje. Lo mejor que podría haber hecho el capitán era seguir los procedimientos creados exactamente para este escenario. Pero lamentablemente, como es sabido, estos procedimientos no fueron explicados previamente. El capitán se vio forzado a controlar una situación inesperada, volar un avión con una falla desconocida a solo 300 pies de altitud. Continuó inclinándose para despegar, pero con un motor fallido y el avión completamente cargado con el tren de aterrizaje aún extendido, la velocidad comenzó a disminuir rápidamente. Durante los siguientes segundos, el capitán gritó varias veces a la primer oficial que soltara los controles, a lo que ella respondió que ya lo había hecho. También ofreció retraer el tren de aterrizaje, pero no obtuvo respuesta del capitán, quien probablemente estaba tan sumergido en el cono de estrés que ni siquiera la escuchó. Esto significaba que el tren de aterrizaje nunca se retraía, y con la configuración en la que se encontraban ahora, habrían necesitado inclinarse considerablemente para mantener la velocidad y seguir ascendiendo.
Tras un fallo de motor con el tren de aterrizaje arriba, la inclinación normal sería de unos 12 grados, pero el avión aún mantenía alrededor de 18 grados en este punto. Incluso con el tren de aterrizaje desplegado, el avión habría permitido un ascenso de aproximadamente 45.7 metros por minuto si la velocidad se limitaba a V2. Esto habría aumentado a unos 137.16 metros por minuto si el tren de aterrizaje se hubiera retraído, pero ahora había otro problema. Porque en algún momento durante los primeros segundos después del fallo, el empuje del motor restante en el lado derecho también se había reducido. No sabemos si esto ocurrió cuando el capitán tomó el control o si fue una reacción instintiva de la primera oficial, pero el efecto combinado de la aeronave completamente cargada con un motor fallido y el otro trabajando por debajo del empuje total y el tren de aterrizaje aún colgando, era que este avión ahora se acercaba rápidamente a una pérdida. El capitán continuó pidiendo a la primera oficial que quitara sus manos, a lo que ella respondió que ya lo había hecho. Ahora es posible que él sintiera alguna resistencia en los controles y asumiera que esto fue causado por la intervención de la primera oficial, o ella podría haber mantenido instintivamente sus manos en el yugo. Realmente no lo sabemos. Pero sabemos que la primera oficial tomó su micrófono de mano y contactó al control de tráfico aéreo diciendo: «Tenemos un pequeño problema». Y solo un segundo después de esa llamada, se pudo escuchar la primera activación del agitador de palanca en la grabadora de voz de la cabina, durando aproximadamente un segundo. Ahora, la primera oficial no debería haberse concentrado en comunicarse con el control de tráfico aéreo en este punto. En cambio, debería haber estado monitoreando y anunciando las velocidades y tendencias de altitud que podía ver desde sus instrumentos. Pero el hecho de que se le hubiera cambiado de piloto en vuelo a piloto en monitoreo sin ningún tipo de traspaso formal probablemente la desorientó y al menos estaba intentando hacer algo al llamar al control de tráfico y sugerir que se retraiga el tren de aterrizaje. La aeronave alcanzó su máxima altitud de 390 pies, aproximadamente 12 segundos después de que ocurrió la falla del motor, y en ese punto la velocidad se había degradado tanto que el agitador de palanca ahora comenzó a trabajar continuamente y continuó haciéndolo durante el resto del vuelo. El capitán no verbalizó esta advertencia de ninguna manera, simplemente continuó con la misma actitud mientras la aeronave comenzaba a descender rápidamente hacia el suelo. En la torre, el controlador había visto el movimiento inicial de la aeronave y había reconocido que estaban en serios problemas. Activó la alarma de accidentes alertando a los bomberos del aeropuerto, quienes corrieron hacia el final de la pista. En la cabina, el agitador de palanca ahora también estaba acompañado por una advertencia de sistema de advertencia de proximidad al suelo de no hundirse, y el ala derecha comenzó a caer lentamente, probablemente debido a la inminente pérdida de sustentación. A las 14:15 y 18 segundos, el vuelo 6289 de Air Algérie aterrizó justo más allá del final de la pista 02, con la parte trasera del avión y el ala derecha golpeando primero el suelo. El combustible en el ala se incendió casi al instante, convirtiendo el avión en una bola de fuego mientras se desintegraba, atravesando una valla del aeropuerto y una carretera antes de detenerse finalmente. La mayoría del avión fue casi inmediatamente consumida por el fuego, y no había mucho que los bomberos pudieran hacer cuando llegaron a los restos solo unos 3 minutos después de que se hubiera dado la alarma. De 97 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, 102 de ellos perecieron inmediatamente, lo que significaba que solo había un sobreviviente. Este era el recluta de 28 años que mencioné anteriormente. Al no abrocharse el cinturón de seguridad, fue expulsado del avión cuando comenzó a desintegrarse, lo que probablemente le salvó la vida. Aún así, resultó gravemente herido y estuvo en coma durante varios días antes de despertar finalmente, y eso significa que él y los 3 pasajeros que perdieron su vuelo deberían considerarse muy afortunados. La investigación concluyó que el accidente fue causado por una pérdida de empuje del motor durante una fase crítica del vuelo, seguido de un fallo en la retracción del tren de aterrizaje, y el capitán tomando los controles sin estar debidamente preparado o haber identificado el problema. La preparación deficiente del vuelo, la falla justo antes de retraer el tren de aterrizaje y la falta de gestión de recursos de la tripulación tras la falla también contribuyeron al accidente. En conclusión, se hicieron 4 recomendaciones. Mayor entrenamiento en gestión de recursos para los pilotos de Air Algérie, más enfoque en el entrenamiento en caso de fallo del motor, implementación de un mejor programa de seguridad de vuelo para monitorear y analizar datos e identificar tendencias peligrosas.
Y desde una nota muy personal, esto es exactamente por qué seguir y respetar los procedimientos operativos estándar es tan importante. Nunca sabes cuándo podrían salvarte la vida, al igual que nunca sabrás cuándo publicaré mi próximo video a menos que te hayas suscrito al canal. Puedes apoyarme apoyando a mi patrocinador, consiguiendo una increíble camiseta o uniéndote a mi fantástico equipo de Patreon. Que tengas un día fantástico, nos vemos la próxima. Adiós.